Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí, sí se escucha. Ya, buenas noches, ¿verdad? Ya me tardó un montón. Qué barbaridad. Ya son casi 7:20. Bueno, pues parece que ya ando un poquito mejor de la garganta. El lunes de plano todavía estaba muy mal, ¿verdad? Pero bueno, ahí la llevamos más o menos. Ok, pues vamos a seguir revisando el tema de los backups. Eh, lo que traté de darle el lunes, ¿no? Fue la cuestión de la configuración de la FRA. Entonces, pues más o menos aquí en el PDF se explica, ¿verdad? Cómo habilitar la FRA. Ya habíamos platicado un poco de ello, de los parámetros que hay que configurar, y cómo calcular el espacio, ¿no? Por ahí una formulita que más o menos comentamos, ¿no? Estos son los parámetros que hay que configurar, en especial el de la ruta donde vamos a guardar o donde vamos a simular esa área, ¿no? Que es el DB Recovery File Test. Aquí es donde vamos a simular esa área y la fórmula, ¿no? Que básicamente, pues, esto es, digamos, lo mínimo que se requeriría, ¿no? Eh, obviamente, si tienen más espacio, pues qué mejor. Pero por lo menos hay que asegurarnos de cumplir con todos estos requisitos. Eh, normalmente se tiene que considerar el tamaño de un backup completo, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Un backup incremental. ¿Se acuerdan de, dependiendo de la estrategia, alguna de las dos estrategias que vimos, ya sea, por ejemplo, un backup diferencial, que sería a lo mejor el que se hace cada día, ¿ok? Eh, También se considera el tamaño de los read logs. ¿Qué tantos read logs se generan en un día o en una operación normal? ¿Ok? Y eso hay que multiplicarlo por n, donde n es el número de días que transcurren para realizar backups incrementales. Por ejemplo, si podemos tomar como ejemplo el caso de que se hace un backup diario, ¿no? El esquema de que teníamos de domingo a domingo, en donde se hace un backup incremental diario, entonces pues el tamaño de los read logs sería por día, ¿no? El tamaño del control file, que realmente no es tan grande, no son tan grandes los control files. Eh, el tamaño de un miembro de read logs, que pues básicamente sería esto que les venía comentando, ¿no? Estos son los archives, o sea, cuánto también pesa todos los read logs archivados que tengamos. Y el tamaño de los flash logs, que más o menos corresponde con el tamaño de los read logs que se generan, ¿no? Bueno, este es digamos, a grandes rasgos, cómo se podría calcular lo que se necesita. O sea, básicamente, en resumen, es el espacio que requeríamos para guardar todo un ciclo de backups y lo mismo para archive y read logs, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa podemos comentar ya para pasar a lo que sigue? Es, pues básicamente que hay que cuidar que la ruta donde vamos a simular esta área sea distinta a donde están los data files y los online read logs. Debe ser distinta. De ahí que la ruta que se propone pues es diferente, ¿no? De hecho, hay una validación. La instancia se verifica que el valor que configuremos en este parámetro, en DB Recovery File List, no debe de coincidir con la ruta que se tengan en estos parámetros, en DB Create File List y DB Create Online Log List. Estos parámetros son nuevos para ustedes realmente, no los hemos usado. Esto tiene que ver con algo que le llaman archivos administrados por Oracle o Oracle Managed Files. ¿Ok?
Esta es otra alternativa que ofrece este manejador para que nosotros no tengamos que especificar rutas a lo largo de los diferentes comandos que hemos visto en el semestre. Si ustedes recordarán, en el semestre hemos visto distintos temas en donde hay que especificar rutas, por ejemplo, desde los primeros temas, ¿no? Cuando se crea la base de datos, ustedes configuraron rutas para crear archivos de control, read logs, data files, ¿no? Cuando llegamos al tema de los table spaces, ¿se acuerdan? Para crear un table space hay que especificar rutas, etcétera. Entonces, una manera de evitar estar batallando con las rutas es utilizar esta técnica. Se define una sola ruta, digamos una ruta inicial, que podría ser U01 diagonal data, por ejemplo, y se configura en este parámetro, sobre todo en db create file dest. Entonces, en todos los comandos que requieran usar rutas, se vuelve opcional. Si nosotros no especificamos la ruta, por ejemplo, donde se guarde un data file de un table space, lo que va a hacer el manejador o lo que haría la instancia es tomar la ruta que configuramos aquí en db create file dest. Y a partir de ahí empieza a construir una estructura de directorios y los nombres de archivos los genera en automático, dependiendo del tipo de objeto que vamos a crear. Es decir, ya la propia instancia se encarga de generar esta estructura. ¿Ok? Entonces, esta sería una técnica que se puede usar si no queremos batallar con rutas. No la hemos usado, eh, porque, bueno, es un poquito, creo que para ustedes es un poquito más explícito, más claro, si configuramos las rutas tal cual, ¿no? Pero bueno, esta es una técnica que también podríamos haber empleado, ¿no? Entonces, a esto se refieren estos dos parámetros sobre todo. DB recovery, DB create file dest es para especificar a partir de dónde se guardarían los data files, entre otras cosas. Y DB online log dest es para especificar dónde se guardarían los online read logs. Solamente son estas dos rutas. El control file, por ejemplo, también se guarda aquí. Ok, pero bueno, estos dos parámetros realmente no los hemos usado en el curso. Ok, entonces, el otro punto, la configuración de RMAN para guardar archivos en la FRA. ¿Se acuerdan? No sé si el lunes les comenté que hay que hacer algunas acciones si queremos, ya que habilitamos la FRA, tenemos que hacer otras configuraciones para hacer que se use. Porque si no hacemos nada, pues entonces todo va a seguir igual, ¿no? Y la FRA pues va a estar intacta, es como si no sirviera de nada, ¿no? Entonces básicamente hay que cuidar lo siguiente. Lo mínimo lo que tenemos que hacer es indicarle a la instancia que ahora guarde qué cosa debe de guardar en la FRA, por lo menos los backups, los archive read logs, los archivos de control, ¿ok? Y eso por lo menos. También se puede, por ejemplo, los read logs, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer entonces para que empiece a funcionar la FRA? En el caso, por ejemplo, hay una, digamos, una política, más bien una convención que utiliza la instancia para usar la FRA. Y la convención es lo siguiente. Si al momento de crear un backup o un archive read log o un control file o un read log se elimina la ruta que tiene configurada,
entonces la instancia revisa si existe la FRA habilitada y si existe, ahí lo genera. Entonces, esa es una convención que nos puede servir para habilitar o para provocar que se utilice la FRA. La otra es hacerlo de manera explícita, como en este caso que vamos a ver. Pero bueno, esa es una convención que es importante tomar en cuenta. Es decir, si en RMAN, por ejemplo, elimino la ruta donde se van a guardar los respaldos, en automático entonces, como ya no existe esa ruta, todos los respaldos se guardarían aquí. ¿Ok? ¿Cómo le hago para limpiar esa ruta? Vean este ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Dice configure. Recuerden, configure es un comando de RMAN. Configure control file auto backup format for device type disk y luego le decimos clear. Este clear lo que está haciendo es eliminar las rutas que pudiéramos tener configuradas. ¿Ok? Al hacer este clear, cuando se haga un nuevo respaldo del archivo de control, al no existir un formato o una ruta configurada, entonces el archivo se va a guardar en la FRA y ya con eso estamos usándola. ¿Ok? Para el caso, por ejemplo, de los archive read logs, hay que configurar alguno de los parámetros. ¿Se acuerdan que en el modo archive ustedes configuraron este parámetro? Log archive dest y un numerito que indica la ruta donde se guardaría cada una de las copias de los read logs, ¿no? Los archive read logs. Una manera sencilla de habilitar la FRA sería agregar un nuevo destino. Por ejemplo, me parece que en ejercicios pasados tienen 2 copias, ¿no? Pueden agregar una tercera, ¿ok? N igual a 3 y su valor sería esta cadena. Aquí hay un errorcillo, debería ser dest, le faltó la T aquí. Aquí le faltó la T. ¿Qué significa este valor? Que la copia del archive read log se va a guardar en donde dice location, donde se va a guardar ese archivo. Si se fijan aquí dice EOSDB Recovery File Dest. O sea, lo que le estamos indicando aquí con esta cadena es que el archive read log se debe de guardar dentro de la FRA. ¿Se acuerdan que DB Recovery File Dest corresponde al parámetro que habilita la FRA? Entonces, con eso ya con esta configuración, al momento de que se genere un nuevo archive read log, se va a guardar en la FRA. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues básicamente con estas 2 instrucciones ya tenemos que el control file se va a guardar en la FRA, el backup, y también los archive read logs. Nos falta ver la cuestión de los backups. ¿Cómo configuramos para que un backup se guarde en la FRA? Fíjense. Ahorita un poquito más abajo lo vemos, pero les voy a mostrar aquí el parámetro. Creo que está más abajo el parámetro. Aquí. Fíjense, aquí cuando está la configuración por default tenemos este parámetro que dice configure snapshot control file name to y aquí hay una ruta. ¿Ok? Si queremos, por ejemplo, que el archivo de control, backup se vaya a la FRA, hay que eliminar esta ruta. Y con eso se iría hacia la FRA. ¿Ok? Y el otro parámetro sería este también. ¿Ok?
Si se fijan aquí, estamos definiendo el formato el formato que tendría el archivo, el nombre del archivo. Este formato hay que quitarlo. Si quitamos este valor, ¿ok? Al no tener un formato donde guardarlos y un nombre de archivo donde guardar los respaldos, se utilizaría la FRA, ¿ok? Eh, ¿Cuál otro sería? Bueno, en este ejemplo sería básicamente esos dos nada más, ¿ok? Porque aquí por default el formato para los backup no está configurado por default. Entonces básicamente serían esos dos, ¿vale? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver también un poco más adelante. ¿De qué otra cosa hemos hablado? Bueno, también hemos hablado de la política de retención. Platicamos también de esta política que puede ser basada en el número de backups o puede ser basada en una ventana de tiempo. Cualquiera de las dos puede funcionar, ya sea que ustedes digan, la política sirve para indicar en qué momento ya podríamos considerar a un backup como obsoleto. Esto pues porque pues no siempre tenemos la capacidad, ¿no?, de mantener tantos backups. Y pues también ya después de cierto número de backups ya se vuelve pues un tanto redundante, ¿no? Tener tantos backups ahí guardados. Backups ya relativamente viejos podríamos empezar a marcarlos como obsoletos y podríamos empezar a liberar espacio, ¿no? Por default se utiliza esta política basada en el número de backups y este es 1. O sea que si tenemos, por ejemplo, un primer backup y después generamos otro, cuando este se genere, ya podríamos marcarlo como obsoleto e inclusive eliminarlo porque ya tenemos un respaldo, ¿no? En la técnica basado en una ventana de tiempo, pues básicamente se especifica ese periodo, ¿ok? Por ejemplo, el número de días pudiera ser. Y con base a este periodo, pues la instancia determina en qué momento podríamos marcar a un backup como obsoleto basado en el tamaño de esta ventana, ¿no? Bueno. ¿Qué más platicamos? Después platicamos de la política de retención para Archive Read Logs. Pues básicamente también se afecta dependiendo de la configuración de arriba, ¿no? Aunque también hay otro comando, ¿no? Configure Archive Log Deletion Policy. También nos puede servir para determinar cuánto tiempo queremos o queremos mantener los archives guardados, ¿no? Por ejemplo, algo así. Este es más o menos básicamente la sintaxis, dice aquí en este ejemplo, configurar la siguiente política de retención de Archive Read Logs. Eliminar los Archive Read Logs, tanto de la FRA como de ubicaciones externas, cuando los Archive Read Logs han sido respaldados al menos 2 veces en disco. O sea, esto significa que tengamos un backup y se acuerdan que el backup puede contener la copia de los Archive Read Logs. ¿Ok? Si ya existen por lo menos 2, podríamos configurarlo así. Configure Archive Log, la política de eliminación limitada o condicionada a por lo menos 2 veces, ¿no? Y en un backup hecho en disco. En ese momento ya RMAN detectaría, ¿no?, o marcaría los Archive Read Logs como obsoletos y también ya podrían eliminarse porque ya los tenemos incluidos en un backup. Bueno, por último, la optimización de backups.
de repente pudiéramos generar cierta redundancia de backups. Por ejemplo, ¿qué pasa si creamos un backup y luego creamos otro? Y si realmente no hay muchos cambios entre ellos, pues aquí podríamos tener cierta redundancia, ¿no? Porque los datos serían prácticamente los mismos, ¿no? Entonces hay una forma de evitar esto habilitando la optimización, un parámetro que se llama optimization. Este parámetro lo que hace es omitir que el respaldo incluya ciertos archivos si es que estos archivos ya fueron respaldados anteriormente, ¿no? Y pues esto nos ayudaría a salvar un poco de espacio. Y bueno, este es el comando para habilitarlo. Ok, hasta aquí sería básicamente cuestiones de conceptos. Lo que conviene ahora es revisar un poquito ya de cuestiones de comandos para que pues complemente, ¿no? La parte teórica que vimos hasta ahorita. Entonces, por ejemplo, la administración de backups con RMAN. Pero también creo que de esto ya habíamos platicado, ¿verdad? Un poco de lo que fue cómo entrar a RMAN, cómo mostrar los parámetros de configuración, ¿no? Cómo cambiar su valor de los parámetros dependiendo de lo que querramos hacer. Por ejemplo, esto es algo de lo que se puede hacer para empezar con los backups. Esta es una configuración inicial que lo que hace es decir, ¿sabes qué? Quiero que todos los backups se utilicen 4 procesos para agilizar, ¿no? La creación de backups. Se está habilitando la compresión de los backups. Y se está usando por default los backup set, no image copies. La optimización está habilitada. La política de retención fue configurada 3, es decir, se requiere que se tengan al menos tres backups, tres backups para poder marcarlo como obsoleto antes de que se elimine. Y esto es algo de lo que les comentaba. Aquí por default se está definiendo la ruta donde se estarían guardando todos los backups. ¿Ok? Inicialmente se guardan aquí. Ojo, al configurar esta ruta, aquí no se estaría haciendo uso de la FRA porque se está usando esta ruta. Era que los comentaba, ¿no? Si quisiéramos que el backup se guarde en FRA, tendríamos que quitar esta ruta. ¿Ok? Y bueno, esta sería una configuración básica, digamos, para empezar a trabajar con backups. Entonces, ya con todo esto configurado, la creación de backups se simplifica. El comando se simplifica porque toda esta configuración de aquí se utilizaría cuando ya ejecutemos, por ejemplo, este comando. Hacer un backup completo de la base de datos, ¿no? Ok. Comentamos también que se puede hacer, se pueden crear scripts de RMAN si queremos ejecutar varias instrucciones. Este es un ejemplo de un script de RMAN. Observen que también podemos ejecutar instrucciones de SQL Plus. Por ejemplo, Shutdown Immediate es una instrucción de SQL Plus. Startup Mount, ¿no? Alter Database Open son comandos también de SQL Plus. Los podemos incluir aquí en el script. ¿Cómo se ejecuta este archivo, este script? Muy similar a cómo ejecutamos un script SQL, arroba y el nombre del script. Por mera convención. Sí, los scripts de RMAN se les pone esta extensión, pero es meramente opcional, ¿no? La extensión puede ser cualquiera.
Ok. Ahora, para hacer la limpieza, sobre todo cuando estén jugando con RMAN, cuando ya tengan la política de retención configurada, pueden usar estos comandos para tratar de salvar espacio. ¿Ok? O si quieren, pueden eliminar un backup o un backup en particular. Pueden ponerle aquí el nombre. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno. Otros ejemplos podría ser, ¿no? Hacer un backup de la base de datos y en este caso que se vaya a disco. Este podría ser útil si tenemos distintos tipos de almacenamiento. Por ejemplo, si tuviéramos cintas habilitadas, ¿no? Podríamos configurar si queremos que el backup se vaya a disco o se vaya a otro tipo de dispositivo. ¿Ok? Para eso obviamente tenemos que tener configurados los parámetros correspondientes, ¿no? Ok, otro ejemplo, crear, por ejemplo, un respaldo empleando un image copy, por ejemplo, en lugar de un backup set. La instrucción sería así, backup as copy. En este caso, se va a guardar en disco y se va a hacer un respaldo completo, de la base completa, ¿no? Comentábamos que por default se utilizan backup set, pero si queremos especificarlo de forma explícita, sería así, backup as backup set y de toda la base. ¿Ok? O lo mismo, pero queremos enviarlo a disco. O esto funcionaría si tuviéramos, por ejemplo, un dispositivo de cinta configurado, ¿no? Type SVT o SVT. Estamos indicando que se haga el respaldo y se guarde en una cinta, ¿no? Bueno, el formato ya lo habíamos platicado también. Este es el parámetro backup, database format. Si queremos que un backup se guarde en una ruta en particular. No queremos que se vaya, por ejemplo, a la FRA o en la ruta que esté configurada acá arriba, aquí. La podemos sobreescribir directamente en el comando, por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno. Dentro de los formatos, no sé si se fijaron que hay por ahí unos comodines que se utilizan formar el nombre del archivo. ¿Qué significan estos comodines? Bueno, básicamente aquí sí, está el significado, ¿no? De estos comodines que podríamos utilizar como parte del nombre o la ruta de donde se va a guardar el archivo. Por ejemplo, la D, día del mes y así sucesivamente. La D minúscula, por ejemplo, significa el nombre de la base de datos. Y así sucesivamente. Lo más sencillo pudiéramos poner para no estarnos quebrando tanto la cabeza de formar un formato así. ¿Ok? Estas son algunas convenciones que podríamos utilizar dependiendo del tipo de archivo, ¿no? Dependiendo si es un image copy, si es un archive read o log o si es un control file, ¿no? Esos son digamos, los formatos que podrían recomendarse o utilizar simplemente %U para que genere nombres únicos, ¿ok? Si le ponemos %U, internamente se utilizan estas combinaciones para no tener que estarlo haciendo nosotros de forma manual, ¿no? Entonces ponemos %U y en realidad se utilizaría todo este formato, que yo creo que es lo más recomendable para no tener que estar haciéndolo manualmente, ¿no? Ok, ¿qué más? Pudiera darse el caso de tener una base de datos en donde querramos
generar un backup en distintas rutas. Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 discos y queremos que cada vez que se haga un backup se guarde en estas 3 rutas. ¿Ok? Entonces, podemos configurar un backup de la siguiente manera. ¿Sabes qué? Vas a hacer un backup como una copia, como un image copy, y este backup se va a guardar de manera paralela en 3 discos, que serían los que estamos configurando aquí. ¿Ok? Entonces, de esta manera podríamos hacer que en el mismo backup se replique o se guarde en 3 ubicaciones distintas, ¿no? Ok, entonces este sería, digamos, hacerlo a nivel de script. Esta configuración solamente funcionaría para este backup. Si quisiéramos hacerlo permanente, tendríamos que configurar estos parámetros. O sea, agregar 3 channels para que cada vez que se haga un backup se guarde en estas ubicaciones, ¿vale? Bueno, la parte de los tags es nada más una especie de etiqueta si queremos incluirle una etiqueta a cada backup para indicar, por ejemplo, no nos confundamos y ver a qué se refiere cada backup. Por ejemplo, al backup del lunes, al backup del martes. Tal vez para nosotros es más fácil identificar a un backup por su etiqueta, ¿no? Y para esto se utilizan los famosos tags, que no es más que nada etiquetar a un backup para que para nosotros sea un poquito más fácil identificarlos, ¿no? Bueno, ¿qué más? La parte de los archive read logs, ¿cómo le decimos a RMAN que incluya un archive read logs en un backup? Esta sería la instrucción. Plus archive log indica que el backup va a contener una copia también de los archive read logs, ¿no? Podemos respaldar un table space en particular, no toda la base. Inclusive podemos respaldar un solo data file, ¿ok? Y esta es la sintaxis que se utiliza, ¿ok? Respaldar el archivo de control. Hay varias maneras para provocar que se respalde el archivo de control y estas son algunas de las configuraciones. Hacerlo de manera manual sería esta instrucción, backup current control file. Este otro, por ejemplo, si lo queremos respaldar en otro dispositivo, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, aquí se está haciendo un backup de un table space users y podemos utilizar la cláusula include para decirle que aparte de que se haga el respaldo de este table space, se incluya una copia del archivo de control. Esta es otra manera de respaldarlo. Otro ejemplo sería respaldarlo en una ruta que nosotros especifiquemos, ¿no? Otro ejemplo sería que al momento de hacer un backup como image copy, le incluyamos en ese backup una copia del control file. Y otra vez observen el parámetro format indica la ruta donde se va a crear. Ok. Y este sería otro ejemplo, ¿no? Generando un backup en una cinta y en este caso el control file se guardaría ahí en esta ruta, ¿no? Bueno, este se encuentra al archivo de control. El archivo de parámetros, ¿cómo le decimos a RMAN que haga una copia? El archivo de parámetros también se puede respaldar empleando backup device type y le ponemos SP file, o sea, el que se respalda es el binario, ¿no? El SP file. Ok. Ahora, respaldos para cuestión de backups incrementales.
cuál sería la sintaxis. Dependiendo el diseño o la política de retención que tengamos, o lo que hayamos decidido en cuanto al tipo de backup incremental, pues serían las diferentes instrucciones. Por ejemplo, un diseño de un esquema de 3 niveles de respaldos pudiera ser el nivel 0 cada mes. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que vimos fue cada semana? Aquí podría ser cada mes, por ejemplo, hacer un cumulativo cada semana y un diferencial cada diario, ¿no? Ok, entonces hay una regla aquí que podría ser recomendable que a lo mejor podrían tomar en cuenta para simularlo tal vez en el proyecto final, ¿no? Que dice que se recomienda tomar un backup nivel 0 cuando los datos hayan cambiado en un 20% o más. Porque de hecho habíamos platicado, ¿no? Si tienen una base de datos que realmente es fija, casi no se mueve, pues el periodo entre backup nivel 0 y el siguiente pudiera ser grande, ¿no? Dependiendo qué tantos datos cambien. Aquí lo que se recomienda es que si sus datos ya cambiaron en un 20% aprox, ya se recomienda hacer un backup nivel 0, ¿ok? Porque si lo dejan muy grande, entonces van a tener demasiados backups incrementales, ¿no? Backups incrementales bastante grandes, muy grandes, y pues puede eso de repente hacer un poco más lento el proceso. Entonces, si el backup incremental es muy grande, pues mejor hago un backup 0 y ya, ¿no? Entonces, más o menos aquí el porcentaje recomendado de cambios es el del 20%. Ahora usted se preguntaría, ¿no? ¿Cómo sé qué tanto han cambiado los datos, ¿no? Desde el último backup, por ejemplo. ¿Qué tantos cambios se han generado en la base para como darme cuenta si ya se requiere hacer un backup nuevo? Este sería una sentencia, una consulta que podemos lanzar para darnos cuenta, ¿no? Qué tanto, básicamente lo que me dice esta consulta es qué tantos bloques han cambiado después del último backup. ¿Ok? Aquí si se fijan se hace una comparación a nivel de bloque y más o menos se especifica este porcentaje para ver qué tanto han cambiado, ¿no? Dice aquí, en la consulta se compara el número de bloques de nivel 1 y el de nivel 0, ¿ok? Igual aquí viene otra recomendación, ¿no? Es recomendable crear un nuevo backup nivel 0 cuando el backup nivel 1 más reciente tiene aproximadamente la mitad del backup nivel 0. ¿Ok? Esto también depende, ¿no? Del tamaño del backup que se tenga. Porque les digo, si tienen backups muy grandes, pues mejor creo un nuevo nivel 0, ¿no? Bueno, ya una vez teniendo esto, la sintaxis para empezar a crear backups, empleando backups incrementales, sería algo como esto. Backup as backup set y ponemos incremental y el nivel que sería nivel 0 o nivel 1. Recuerden que para poder crear un nivel 1 hay que partir de un nivel 0, ¿no? Y ya después, en el nivel 1 ya indicamos, ¿no? Dependiendo si es diferencial o cumulativo. El default es un diferencial, como pueden ver aquí. Y el cumulativo, si tengo que ponerle la palabra, esta palabra para indicarle a RMAN que genera un cumulativo, ¿no? Ok, las vistas del diccionario de datos que contienen todo el detalle de los backups son bastantes, ¿ok? Un poquito más adelante vamos a explorarlas, ¿no? Que contienen algunas de estas vistas. Aquí está digamos, la lista.
que podríamos utilizar para checar cuántos backups hay, de qué tipo, etcétera, ¿no? Bueno, el siguiente ejercicio, el primer ejercicio, recordarán que lo platicamos en clases pasadas, se trató de configurar todo el ambiente y de crear por ahí un caso de estudio que contenga datos para simular la generación de backups. Ya que tenemos eso, ahora vendría a configurar RMAN para empezar a crear backups. Básicamente son dos configuraciones muy básicas. La ruta por default, donde se va a guardar cada backup, y el tamaño máximo que tendría cada backup set, ¿ok? O cada archivo, más bien, cada archivo, que sería de un máximo de 2 gigas. Si se llega a exceder este tamaño, entonces se generarían varios archivos por cada backup, ¿ok? Vean que se está habilitando el respaldo del control file de manera automática. Esto significa que cuando hagamos un cambio a la estructura de la base, se va a disparar un respaldo del archivo de control por cualquier cosa, ¿no? Y se va a guardar en esta ruta. ¿Ok? Luego dice, inciso B, a partir de el modelo relacional que se creó en el ejercicio anterior, ahora sería crear un full backup de toda la base de datos, ya contemplando la carga inicial que se hizo, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo sería así. Backup database plus archive log, y le podemos configurar un tag para identificarlo, ¿no? Que es nuestro backup inicial. ¿Ok? Muy bien. Y ya el inciso C es meramente consultas, ¿no? Mostrar la información de los backups. Hay varias formas de mostrar qué tantos backups hemos creado. La forma más sencilla es usar este comando. Backup list nos mostraría un resumen de todos los backups que se tienen creados hasta el momento. ¿Ok? Y hay varias opciones, ¿no? Para filtrarlos dependiendo lo que queramos mostrar, pero digamos, lo más fácil sería poner backup list y con eso. Profe, una duda. Mándeme. ¿Backup list es comando de reman Es o...? comando de RMAN. Ajá, así es. Ah, ya, gracias. Es comando de RMAN. Sí, acuérdense, el comando backup ya es parte de la interfaz de RMAN. ¿Ok? Muy bien. Hay otra versión que será una versión más corta, que sería el Backup Summary. Esta nos muestra algo parecido a la anterior, pero de una forma más compacta, ¿no? Tal vez para no mostrar tanto detalle. Obviamente, todos estos comandos se basan en las vistas que les comenté aquí para sacar la información. O sea, realmente todo está en el diccionario de datos, solamente que aquí se muestra ya un poco con formato, ¿no? Ok, luego dice en el inciso E, dice consultar ahora los datasets a través de la vista. Esto podríamos hacerlo vía diccionario. O sea, consultar los datasets significa pues ver qué tantos archivos se han creado, ¿no? Y pues básicamente es estar ahí jugando con las vistas del diccionario de datos. Otra cosa que podría ser interesante, ya que vimos cuántos backups hay, los consultamos, podríamos empezar a aplicar un poquito de limpieza, sobre todo si ya tenemos varios backups, ¿no? Dependiendo la política de retención. Para mostrar, por ejemplo, que backups ya pudieran ser marcados como obsoleto, o más bien ya podrían ser considerados como tal, podemos ejecutar este comando. Ok, este comando, report, ¿no? El comando report seguido de obsolete, nos mostraría qué backups ya pudieran eliminarse, dependiendo de la política de retención.
Si estamos conscientes de ello y si ya no los queremos conservar, podemos utilizar el comando delete obsolete para eliminarlos y así liberamos espacio. ¿Ok? Muy bien. En el siguiente ejercicio, voy a explicar ahorita los ejercicios y yo creo que la siguiente semana o tal vez el mañana hacemos parte de estos ejercicios. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha tratado de empezar con alguno de estos ejercicios o todavía no llegan a ellos? O sea, ¿alguien ya pudo empezar con el 1 de este PDF o todavía no? Solo para el proyecto, pero no, creo que sí mejor hago primero los ejercicios para entenderle mejor. Es correcto, sí sería Sí, mejor para que, porque luego como el del proyecto es más grande, sí, lo si, voy a, ajá, voy a llenar mi disco. si te equivocas en algo, exacto, tendrías que deshacer todo y va a costar más trabajo. Entonces, ¿les parece si el día de mañana podemos hacer entre todos estos ejercicios? Ahorita vemos los conceptos y el día de mañana podríamos empezar a ejecutarlos. Ahorita revisamos más o menos qué hacemos y ya mañana podríamos empezar a hacerlos en el ambiente para que ustedes también ya los tengan más o menos listos. ¿Ok? Bueno, en este ejercicio, o sea, la idea de este tema es primero preparar el ambiente, es decir, crear el caso de estudio, hacer un poco de carga de datos, etcétera. En el ejercicio 2 sería hacer backups, pero digamos de forma básica, ¿no? En rutas que nosotros mismos definamos, lo más básico. En el ejercicio 3 ahora sería otra vez hacer backups, pero ahora, ¿qué creen? Ya usando la FRA. Para poder usarla, pues primero tenemos que habilitarla, ¿no? Entonces, en este ejercicio 3 habla de configurar y habilitar la FRA. ¿Ok? Entonces, aquí en estos puntos indica qué es lo que hay que hacer para habilitar la FRA, que sería todos estos puntos. ¿Ok? Pues ya que tenemos, vamos a suponer que ya que tenemos la FRA habilitada, que serían en todos estos pasos, ¿ok? Dice una vez que la FRA ha sido configurada, ya podríamos hacer respaldos, pero ahora ya hacer que se guarden allá en la FRA, ¿no? Entonces, básicamente esa es la estrategia de este tema, ¿no? Entonces, repito, número 1, preparar la base con ese caso de estudio. Número 2, jugar un poquito con RMAN, pero sin el uso de la FRA. Y el tercero es configurar FRA y empezar ya otra vez a hacer backups, pero ahora empleando esta área, ¿no? Esta área de almacenamiento. Bueno, y hasta ahí serían los ejercicios de esta primera parte. ¿Ok? Pero esto si quieren lo empezamos a ver mañana ya con comandos para que pues sea esto un poquito más práctico, ¿no? Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto que sería, ya contamos con backups creados, ya contamos con Archive Redo Logs. Entonces, uno de los objetivos de tener todo eso, pues es justamente que nos ayuden a resolver problemas de fallas. Es decir, que nos ayuden con el diagnóstico y la reparación de fallas. A lo largo del semestre hemos estado hablando de estos dos conceptos, ¿no? Restore y recover. Ahorita ya ustedes ya entienden qué significa cada uno, ¿no? La parte de restore ahorita ya la podemos implementar puesto que ya tenemos respaldos, ¿no? Decíamos al inicio del semestre, cuando un data file falla, si tenemos un respaldo de ese data file, pues lo tomamos de ahí y lo restauramos, ¿no? Le aplicamos después recovery para poner el archivo al día, ¿no? Entonces ya ustedes ya conocen estos dos conceptos. Ahora,
solamente para recordar los tipos de fallas que pueden ocurrir. Si se fijan, hay bastantes tipos de fallas en donde hay que estar conscientes que pueden presentarse, ¿no? Por ejemplo, las fallas no necesariamente son a nivel de dispositivo, ¿no? Podemos tener fallas a nivel de SQL, statement failure, falla una sentencia SQL. Esto obviamente es más por cuestión de pues, un problema de sintaxis. Se resuelve corrigiendo sintaxis, ¿no? User process failure, falla en la sesión de un usuario. Ok. Network failure, hay algún problema con la conectividad, por ejemplo. Falla en una sesión de usuarios, por ejemplo, que no se pueda autenticar o alguna cuestión por el estilo, ¿no? User error, cuando el usuario concluye correctamente una operación, pero después nos damos cuenta que esa operación no debió haberse hecho. Por ejemplo, un borrado accidental de una tabla, ¿no? Se considera como un user error. Instant failure, ya ustedes saben qué significa cuando la instancia se detiene repentinamente, ¿no? Media failure, también ustedes ya saben qué es. Un media failure es cuando alguno de los archivos físicos de la base se daña, se pierde o se corrompe, ¿no? Y application errors, ok, esto se debe a fallas que normalmente comete el software, ¿no? Estaba mal programada una aplicación y eso provocó una inconsistencia de datos. Entonces son a nivel general los posibles tipos de fallas que pudieran ocurrir en una base de datos, ¿no? Bueno, por ejemplo, para un user error aquí, ¿cómo podríamos recuperarnos de un user error? O sea, que el usuario eliminó sin querer una tabla o algo. Aquí es donde se utilizarían, por ejemplo, las herramientas de flashback que comentamos anteriormente, ¿no? Ok. El Instance Recovery, ya hemos platicado a lo largo del semestre también de este concepto, que dependiendo si la instancia no se cierra de manera ordenada, pues tenemos que, seguramente se va a provocar un recovery, ¿no? Es decir, se produce posterior a la ocurrencia de una falla inesperada a nivel de la instancia, ¿no? La instancia se detiene de forma repentina. Una forma de verlo así es con este diagrama. La instancia está iniciada durante cierto tiempo y de repente ocurre una falla en este punto. ¿Qué cosa puede pasar? Que puede haber transacciones, ¿no? Que tanto conclusas como inconclusas, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya saben qué pasa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una transacción que termina y con una transacción que no? Antes de pasar a ese punto, nada más para recordar qué pasa, qué debe de hacer el manejador con estas dos transacciones si quedan en este estado. Aquí ocurre una falla, se determina que se debe hacer un recovery. ¿Qué debería de hacer con esta transacción y qué debería de hacer con esta otra cuando se intente hacer recovery? ¿Recuerdan de eso? A la transacción 1 se le debería de hacer redo para recuperar los cambios. Muy bien, ajá. Y a la segunda un undo para limpiarlos. Un undo en caso de que los datos se hayan ido a data files, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, pues esto ya nada más es para formalizarlo aquí, ¿no? Hemos estado hablando de estos conceptos a lo largo del semestre, ¿no? Ok, entonces efectivamente para hacer un redo se emplea únicamente la información almacenada en la online redo logs para realizar la sincronización. Y dice aquí, ojo, no se usan archive redo logs, ¿se acuerdan? Porque los archive redo logs se utilizan más ¿en qué situación?
¿Alguien recuerda? Los archive read logs no son para hacer un instance recovery, ¿se acuerdan? Más bien se utilizan en qué situación. Para los media recovery. Exacto, para un media failure, ¿no? Cuando hay un media failure, ahí se utilizan más. Muy bien. Ok, entonces básicamente en términos de bases de datos se utilizan estos conceptos. Rolling forward significa aplicar o hacer una operación de redo. Esto viene de un protocolo que le llaman el protocolo redo, que es justamente eso, ¿no? Tengo una base de datos en un estado viejo, le aplico redo logs y llevo a una base a un estado nuevo, ¿ok? Que sería justamente lo que queremos, ¿no? Aplicarle los últimos cambios a una transacción que sí concluyó, pero que no se pudieron sincronizar de forma correcta, ¿no? O lo contrario sería un rolling back. Estos son los términos que normalmente pueden encontrar o que van a encontrar en la documentación. Rolling back sería aplicar un undo, ¿no? Ahora vamos al revés. De un estado nuevo que se tenía, que fue un dato que no debió haber llegado hasta acá, ahora vamos a hacer lo contrario. Le aplicamos una operación de undo y llegamos a la versión viejita, que esta es la correcta. Entonces, en una operación de rolling forward, llegamos a una nueva versión y en una operación de rolling back nos regresamos a una versión anterior, ¿no? Muy bien. Hablando ya un poco más a detalle de lo que de lo que ocurre cuando se hace un proceso de instant recovery, podríamos listar los siguientes puntos, ¿ok? Invocamos el comando startup, ¿ok? Se detecta una desincronización del archivo, Ahorita vamos a ver en qué consiste o cómo es que se detecta esta desincronización, ¿ok? Se determina, por ejemplo, que si se requiere hacer un redo o un undo, entonces se aplican estos conceptos, ¿no? Se aplica una operación de roll forward si se requiere hacer un redo, ¿ok? Observen que si, por ejemplo, se requiriera hacer todas las operaciones de rollback, se pueden hacer ya cuando la base esté abierta, ¿ok? Entonces, cuando ocurre un proceso de recovery, lo que se hace es aplicar el redo antes de que se abra la instancia. Se abre la instancia, o se abre más bien, perdón, se abre la base de datos y ya posteriormente se puede aplicar todos los undo que se tuvieran por ahí pendientes, ¿no? Los datos del DB Buffer Cache contiene el resultado del proceso de recovery. ¿Se acuerdan que, no sé si, parece ser que sí les comenté, que en realidad el recovery no se hace directamente en los data files justamente para hacerlo más ágil, sino que los cambios, el recovery se aplica en el DB Buffer Cache. ¿Ok? Y ya posteriormente, pues con el proceso normal de sincronización, esos cambios ya van a hacerse permanentes en data files, ¿no? Muy bien, entonces básicamente pues es esto que está aquí plasmado. Ok, ahora, entonces básicamente cuando tenemos un problema de una falla, pues tenemos estas situaciones, ¿no? Cambios en data files que son correctos, digamos. Cambios que se hicieron pero que no llegaron a data files, ¿ok? Cambios que hicieron commit y cambios que no hicieron commit. Entonces, todas estas posibles mezclas de datos podríamos tenerlas en los diferentes dispositivos de almacenamiento, ¿no? Los diferentes archivos. Entonces, por ejemplo, aquí, vean,
es una base de datos que se detuvo de manera repentina, entonces puede tener cambios que no hicieron commit, ¿ok? Serían estos signos de interrogación, o cambios que sí hicieron commit. O sea, tenemos de los dos, ¿ok? Cuando entra la etapa de recovery, se aplican los online read logs, ¿ok? Pero se le aplicarían a estos cambios, ¿no? A estos cambios que tienen las flechitas, que son estos de aquí, ¿ok? Entonces ahorita ya tenemos una base de datos con cambios confirmados y también tenemos cambios no confirmados. Cuando tenemos cambios no confirmados se aplicaría, entonces, ¿se acuerdan? Una operación de undo y para esto pues utilizaríamos ¿no? La parte de los segmentos undo para hacer el recovery, que también obviamente es parte de los de lo que tienen los online read logs y al final llegamos pues a este punto, ¿no? A contar con una base de datos únicamente con transacciones confirmadas, ¿ok? Entonces aquí ya es el objetivo de hacer un proceso de recovery, ¿no? Ahora, internamente, ¿cómo se detecta que se requiere de un recovery? Básicamente lo que se hace es que antes de que se intente abrir, ¿ok? Se verifica lo siguiente. El SCN, ¿se acuerdan de qué era el SCN? ¿Quién me dice qué era el SCN? Como un identificador para los cambios realizados. Un identificador para los cambios realizados, ¿no? Ese es System Change Number. Cada vez que se hace un cambio a nivel base de datos se genera un SCN, ¿no? Entonces, para que se pueda abrir la base de datos, este SCN debe de coincidir ¿en dónde? En el header del data file, ¿ok? Y en el control file. Ok. Si el control file me dice que el último cambio que se realizó fue el 19, pues yo esperaría encontrar en los headers del data file que este 19 también esté aquí aplicado. Si están iguales, ¿qué significa? Que no hay necesidad de hacer recovery, porque el data file tiene todos los cambios, los últimos cambios, ¿no? Si no llegaran a coincidir, entonces ahí es donde se detecta que hay que hacer un proceso de recovery. Ok. Entonces ahí estamos hablando de un protocolo de redo, ¿no? Muy bien. Ahora, otro concepto importante. La importancia de un checkpoint en un instance recovery. ¿Qué tiene que ver un checkpoint con el instance recovery? Hay una relación bastante interesante aquí e importante. ¿Ok? ¿Recuerdan que era una marca de checkpoint? ¿Quién me dice que era eso de una marca de checkpoint? Es decir, tenemos una secuencia de, este es nuestro read log. ¿Y qué significa si que en el read log aparezca una marca de checkpoint por aquí? Supongan que este es nuestro read log. Pero eso ya se sincronizó con data files, ¿no? Ah, exacto. Que digamos que todo lo que está para acá ya está sincronizado. Y todo lo que falta hasta el final del read log todavía no está en sincronía, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que si llegara a ocurrir una falla en este punto, el recovery tendría que empezar ¿de en dónde? Desde este punto, ¿ok? Desde la última marca de checkpoint hasta el final del read log. Entonces, algo como esto, ¿no? Aquí se hizo, todo esto es los cambios que van generándose. Aquí se hizo esta marca de checkpoint, pero después a esa marca pues se siguen haciendo más cambios, ¿no? Hasta llegar al punto actual. Entonces,
todo lo que se tendría que incluir en un recovery, pues es justamente, ¿no? Los cambios que inician desde la última marca de checkpoint hasta la fecha actual, ¿no? Hasta el último cambio que se ha hecho. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí hay una cuestión interesante. Cada 3 segundos, el proceso de background checkpoint guarda la información en el archivo de control acerca de la posición del checkpoint grabado en los online read logs. ¿Ok? Imagínense, ¿no? Cada 3 segundos ese proceso está actualizando el archivo de control para indicar dónde está esta marca de checkpoint, ¿no? Entonces, de esta manera la base conoce o siempre sabe el punto a partir del cual se debe aplicar un recovery en caso de falla. Ok. Ahora, ¿por qué es relevante este punto? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si el checkpoint está muy alejado del final del archivo, del final del read log? ¿O qué pasa si está muy pegadito? ¿No? Si está muy alejado, ¿qué creen que pasaría esta marca de checkpoint? Si está muy, muy alejado del final del read log. Indicaría que hay muchos cambios sin sincronizar en data files. Exacto, hay muchos cambios sin sincronizar. Eso implicaría que un proceso de recovery podría ser tardado porque hay demasiado que recuperar. ¿Ok? Por otro lado, si la marca de checkpoint estuviera muy pegadito al final, ¿eso qué indicaría? Que casi no hay nada que recuperar, pero ¿por qué situación pudieran estar esta marca de checkpoint muy pegadita al final? Una de dos, o casi no se han hecho cambios, o la otra, ha habido demasiados checkpoints. Si ustedes provocan demasiados checkpoints muy seguidos, la ventaja que tendría pues es que esta distancia sea corta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahorita que también es malo, ¿no? Es malo irse a los extremos como siempre, ¿no? Ni tener tantos datos sin sincronizar, pero tampoco es tan bueno tener prácticamente 0 datos a sincronizar, ¿no? Entonces, eso me lleva a a que por ahí podríamos necesitar configurar esa parte, ¿no? Para tener un equilibrio entre la cantidad de datos que se deben recuperar en caso de una falla y respecto a la frecuencia de cuántos checkpoints vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, el tiempo requerido para completar un proceso de recovery depende pues de la cantidad de datos de redo que se tengan que aplicar. ¿Ok? Eso a partir del último SSN que se almacenó en el archivo de control, ¿no? Si el SSN es ya muy viejito, pues va a haber demasiado de cuestiones por hacer redo, ¿no? Entonces, hay un parámetro que nos puede justamente ayudar a controlar esto, ¿no? Y bueno, otro concepto también que podría influir es el tamaño de los read logs, ¿no? Entonces, miren, ese es el parámetro que les quería comentar. Esperen un momentito. Ok. Fast Start MTTR Target. Ok. Este parámetro básicamente lo que me dice es lo siguiente. Este parámetro permite establecer en segundos, una cantidad en segundos máximo en la cual la base debería de abrirse o el tiempo máximo que debería de tardar un recovery. ¿Ok?
Por ejemplo, si ustedes le ponen 60 segundos, ¿qué significaría ese 60? Que si llegara a haber un problema, una falla, ¿ok? Se inicia la base y se aplica recovery. Ese recovery no debería de durar más allá de 60 segundos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ustedes necesitan que la base esté abierta lo más pronto posible. ¿Ok? En bases grandes, esto puede ser un problema porque si la instancia se cae y es una base grande y tenemos demasiados cambios, el recovery puede tardar horas. Y eso puede ser muy contraproducente porque a lo mejor necesitan que la base ya esté disponible, ¿no? Para que empiece a operar, pero no podría estar disponible porque están haciendo recovery. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo creen que le hace la base de datos para garantizar que el recovery no exceda de estos 60 segundos? ¿Qué creen que tendría que hacer la base de datos para garantizar que si ustedes configuran 60, el recovery no dure más allá o aproximadamente sea de 60 segundos a lo más? ¿Qué creen que haga la instancia? Ajustar qué tan seguido haces los checkpoints. Exacto, esa es una. Si por ejemplo aumentamos la frecuencia, si se aumentara la frecuencia de checkpoints, entonces podríamos reducir esta distancia. ¿Ok? Entonces, si está configurado a 60 segundos, el manejador de forma automática va a estar calculando qué tan llenos están los read logs. ¿Ok? Y con base a ello, hacer un cálculo. A ver, con todo esto que tengo aquí pendiente, si hace un cálculo, digo, ok, a ver, ¿cuánto me tardaría en hacer todo esto? Ah, pues te tardas, no sé, 20 segundos. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? No hay problema porque está en 60. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si de repente se determina que el cálculo y le salen 120, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que va a hacer el manejador si detecta que 120 segundos nos tardaríamos a hacer un recovery? El manejador, entonces lo que va a hacer, uy, ¿sabes qué? Ya es demasiado tiempo, ya se acumuló demasiados datos de ruido, entonces se dispararía otro proceso de checkpoint. ¿Para qué? Pues para que la posición avance, ¿ok? Entonces este parámetro, si lo habilitamos, me permite como que habilitar un monitor, ¿no? Un monitoreo de qué tanto espacio, más bien de qué tanto se tiene pendiente por sincronizar. Y si es demasiado, entonces se empiezan a hacer checkpoints para cumplir con este requerimiento. ¿Ok? Hay una regla también que nos puede influir en esto, que es el tamaño de los read logs. Por ejemplo, dice aquí que para un cierto grupo de read logs, ¿no? La distancia entre la posición del checkpoint y el final del read log no puede ser más del 90% de la capacidad del grupo de read log. ¿Qué significa eso? Que entonces el tamaño del read log también va a influir, ¿no? Porque si tengo, por ejemplo, un read log de 100 megas, ¿hasta dónde podría crecer esta distancia como ya exageradamente? Desde aquí, ¿hasta dónde podría crecer? Hasta que lleguemos al 90%. O sea que pudiera haber hasta 90 megas de cambios pendientes que no se han sincronizado. ¿Ok? Y mientras no alcancemos ese 90%, pues podrían quedarse así.
Por lo tanto, nótese que entre más grande sea el read log, pues también pudiéramos incrementar esta cantidad de datos, ¿no? Y esto puede a su vez provocar que esto es el tiempo de recovery se dispare, ¿no? O sea, mayor. Entonces, por lo tanto, también tenemos que considerar el tamaño de los read logs, ¿no? Ok, si tenemos read logs muy pequeñitos, ¿cuál podría ser el efecto contraproducente? ¿Qué pasaría si el read log es muy pequeñito y hay demasiados cambios? Que se llena muy rápido y se dispara el checkpoint a cada rato. Que vamos a tener checkpoints a cada rato. Ajá, y acuérdense, ¿y qué impacto tiene que se hagan muchos checkpoints a cada rato? ¿Se acuerdan qué se hacía en un checkpoint? Pues hay muchos accesos a disco. Hay muchos accesos a disco, muy bien. O sea, los cambios, acuérdense, los cambios que están en el DB Buffer Caché, se están sincronizando a cada rato con data files. Digo, eso tiene una ventaja, que si tuviéramos un problema un problema de falla y requiere un recovery, ¿ok? Pues ese recovery va a ser rápido, ¿no? Porque no tengo la distancia del checkpoint position al final, no es tan grande, porque se están haciendo checkpoints frecuentes. Eso por un lado, pues está bien. No me tardaría en hacer recovery, pero el problema, pues es que también hacer demasiados checkpoints, podemos pegarle al desempeño o la operación de la base, ¿no? Entonces, pues hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Podemos controlar este comportamiento con este parámetro. Ok, Fast Start MTTR Target. Nada más que hay que tener cuidado, ¿no? Cómo lo configuramos. Porque si le imagínense si le configuran 10 segundos que dure el recovery. ¿Qué van a provocar si configuran un valor muy pequeñito en este parámetro? ¿Qué pasaría si su valor es muy pequeño? Se podría degradar el rendimiento por los accesos a disco. Exacto. Como es muy pequeñito, vamos a estar haciendo checkpoints a cada rato. Entonces eso podría notarse, ¿no? O podría reflejarse en problemas de desempeño. Por otro lado, si ponemos valores muy grandes, ¿qué puede pasar? Si se ponen valores grandes, pues la distancia va a aumentar y por lo tanto el tiempo que se requiere para hacer recovery se va a ir para arriba. Digo, si para un proyecto, para una base no es tan relevante esto, está haciendo recovery. No importa y déjalo, que se trate un rato. Pero pues no siempre es lo que se quiere. Bueno, entonces esto es en cuanto a lo que es un instance recovery. Ok, entonces ya terminamos ahora sí de formalizar todo lo que ocurre cuando se requiere hacer un instance recovery. Entonces ahora vamos a platicar de lo que sería un media recovery. Ok, entonces en resumen, para un instance recovery sí hay que tener cuidado con el valor de este parámetro y el tamaño de los read logs. Ok. Entonces, fíjense, con base a eso, ¿qué podríamos simular? Por ejemplo, si determinamos que en un día se generan 1 giga de read log, ¿no? ¿Qué configuraciones creen que serían más o menos adecuadas para en cuanto a estos conceptos de checkpoint y el tiempo de recovery? Asumiendo de que en un día se genera 1 giga de redo. En más específico sería, si ustedes saben que en un día se genera 1 giga de redo, ¿qué creen valor sería adecuado ponerle a
el tamaño de sus read logs, cuándo creen que sea lo correcto y qué valor creen que pudiéramos ponerle a este parámetro del Fast Start MTTR Target. Alguien me diría, oye, pues si tenemos 1 giga de redo que se genera al día, pues ¿qué te parece si creamos read logs de 1 giga? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Sería bueno o no? Si en un día completo generamos 1 giga de redo, ¿sería correcto crear read log files de 1 giga? Pues no, sería bueno mejor ponerle un poquito más. ¿Un poquito más? ¿Con qué objeto? Bueno, porque no estamos seguros si realmente va a ser 1 giga siempre. Digamos que asumamos que el máximo, el tope es, después de haber hecho análisis y de analizar cuánto miden tus read logs al final del día, imagínate que te das cuenta de que nunca llegan 1 giga, ¿no? Ahora, recuerden que qué pasa si le ponen menos. Habría problemas, por ejemplo, si ustedes saben que en un día se produce 1 giga de redo. ¿Qué pasa si configuro el archivo, los read logs con 500 megas? ¿Qué efecto creen que va a pasar? O de plano fallaría si creo read logs de 500 megas. Con lo siguiente tendré que cambiar de archivo o escribir directamente en los data files. Ajá. Es decir, acuérdense esta regla que acabamos de revisar ahorita, que esta distancia del Instant Recovery no puede ser mayor ¿a quién? Al 90% de la capacidad del grupo de redo. ¿Qué significa entonces? Que un checkpoint forzosamente se va a hacer, de entrada se haría, ¿en qué instante? Si configuro 500 megas. Cuando se acabe. Cuando se acabe. Un Cuando poquito se... antes de que se acabe. Sí, ¿no? Pero ¿en qué porcentaje sería por ahí más o menos? ¿En qué tamaño? Más o menos. 450 megas. Más o menos, ¿no? El 90% si son 500 serían aproximadamente, sí, como 450 megas, ¿no? Cuando llevemos 450 megas de redo, por esta regla, forzosamente se tendría que lanzar un checkpoint. Forzosamente. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo puede influir directamente el tamaño de los read logs. ¿Ok? La otra opción que sería, oye, 450 megas de distancia como máximo pudiera darse. Ustedes dirían, es demasiado. Si tenemos 450 megas, nos vamos a tardar mucho en caso de que hubiera un recovery. ¿Qué harían para modificar esto aunque tengan archivos de 1 giga en cuanto a read logs? Bajar el porcentaje. Ajá, pero ¿qué configuración tendría que hacer? Inicializar el parámetro de Fast Exacto. Start. ¿Ok? Tendría que ponerle un número de segundos relativamente más bajo para evitar que se llegue hasta este nivel. ¿Ok? Entonces, ok, yo sé que tengo read logs de 1 giga, pero no quiero esperarme a juntar el 90%, ¿no? De la capacidad. Bueno, en este ejemplo dijimos 500 megas, ¿no? Mis archivos de read logs miden 500 megas. No quiero esperarme hasta que se junten casi los 450. ¿Por qué razón? Porque si llegara a haber una falla por aquí, hasta casi el final, pues me tardaría un ratito en aplicar
estos 450 cambios, ¿no? O megas de cambios. Entonces, para eso se configuraría este parámetro, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí se tiene que ya tener, pues, cierto criterio, ¿no? O sea, no nada más es, pues vamos a ponerle a los readologs mucho espacio y ya. También demasiados grandes, readologs muy grandes también podrían causar detalles, ¿no? Y este es un ejemplo. Entre más grande sea el readolog, más espacio vamos a tener para guardar cambios que no han sido, que pudieran requerir media recovery después de una falla, ¿no? Entonces eso va a provocar que el proceso de recovery sea muy lento, muy tardado, ¿ok? Bueno, por default este parámetro está deshabilitado, o sea que significa que ahorita en sus ambientes, pues la regla que más o menos aplicaría es la del 90%, ¿no? Casi hasta que se andan acabando sus readologs, se aplica el checkpoint, ¿no? Bueno. Media recovery, ¿ok? Ya hemos también platicado de media recovery, ¿ok? ¿Qué significa un media recovery? Básicamente tiene que ver con problemas a nivel de los archivos de la base, ¿ok? A nivel general, ¿no? Los archivos de la base podríamos clasificarlos como críticos, archivos críticos o archivos no críticos, ¿ok? Críticos, si la base de datos está abierta y esta será detenida, no podrá ser iniciada hasta que el daño sea reparado. Cuando tenemos esa situación, se trata de un archivo crítico. ¿Cuáles son archivos críticos? Por ejemplo, que se nos pierda un control file, que se nos pierda el table space system, ¿ok? O un data file que es parte del table space undo que actualmente está en uso. Entonces, si esto falla, la base se va a caer, ¿no? Se va a detener y no podrá ser iniciada hasta que el daño se corrija. Estos son los archivos críticos, ¿no? Si de repente se daña un table space que no es system, no es crítico, ¿no? La base la podemos iniciar. Pero si se me pierde system, ya no podemos abrir la base, ¿no? O se me pierde un control file, pues tampoco. Los no críticos, la base de datos permanece abierta o puede ser abierta a pesar de una falla. ¿Cuáles pudieran ser? El online read los multiplexados, ¿no? Si una de las copias o miembros de un grupo falla, un archivo falla, no pasa nada, ¿no? Tenemos más. Archivos temporales también. Data files que no son parte de Table Space System. Ok, entonces, independientemente del caso que sea, bueno, cómo nos recuperamos con un media failure, también ya habíamos platicado. Un media failure, básicamente, ¿qué significa? A regla general, ¿no? Cuando queramos recuperar cualquier data file, por ejemplo, se aplica una operación de restore, ya la habíamos visto. Es decir, tal cual reemplazar el archivo a partir de un backup y después aplicarle recovery, ¿no? Entonces, cuando hacemos ambas, se le conoce como un complete media recovery, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando ocurre, por ejemplo, que se corrompe un data file, el proceso que se hace para recuperarnos es el siguiente. El archivo se pone como offline, se aplica la operación de restore. ¿Esto qué significa? Aplicar una operación de restore. Me voy a los backups, saco el último backup, se lo aplico, lo restauro y al final le aplicamos redo. ¿Ok?
Y al final pues ponemos el archivo online. Ok. Ahora, ¿dónde entra la cuestión del modo de archive? Aquí es importante, ¿no? Recuerden que para que esto funcione bien, hay que garantizar que la cantidad de datos de Redo que se tienen que aplicar esté disponible. En un online Redo log no necesariamente por su naturaleza de ser circular, pero si tenemos los archive Redo logs, pues ahí son los que nos salvan la vida, ¿no? ¿Qué pasaría si se nos olvida o si no tenemos la base en modo archive? Es decir, recovery de data files en modo no archive log. Aquí, en resumen, básicamente no habría manera de realizar un complete recovery. O sea, aquí caemos en el riesgo de perder datos por no tener la base en modo archive. ¿Por qué razón? Pues porque si por muy mala suerte, ¿no? El cambio que necesitamos ya fue sobrescrito en el online Redo log, pues ya ni cómo, ¿no? No está respaldado, entonces ¿de dónde aplico cambios? Entonces, en este caso no habría manera de realizar un complete recovery, se tendría que hacer un recovery incompleto, ¿no? ¿Hasta dónde llegaríamos? Pues a lo más hacer la restauración del data file con el backup más reciente, pero no podríamos aplicar los últimos cambios, ¿no? Ahora, aquí el problema es que dice un data file que no contiene los últimos cambios, no se puede abrir, ¿ok? Entonces, pues no podríamos hacer uso de ese data file porque no tiene los últimos cambios, ¿ok? ¿Cómo le hacemos? La base no me va a dejar usar al menos ese data file, ¿ok? En esa situación, lo que aplica entonces no nos va a quedar otra más que hacer una restauración completa de la base de datos. Ni modo. Ok, entonces, si se fijan el problemota que nos metemos si no tuviéramos los archive read logs disponibles, ¿no? No podemos abrir ese data file. ¿Por qué? Pues porque me faltan cambios. Entonces, para poder abrirlo, necesitamos hacer una restauración de la base de datos. Ok. Aquí el problema va a ser, ¿cuál va a ser el problema? Que los últimos cambios, ¿no? Que no pudieron aplicarse, pues se perdieron. Ok, se habrán perdido. Entonces, vean, ahí está pues la importancia, ¿no? De tener los archive read logs. Entonces, ya en términos de código, más o menos tendríamos que hacer esto. ¿Ok? Tenemos que detener la instancia, montarla y ejecutar el comando restore database. Este comando restore database, ¿qué hace? Toma el último backup que se tenga, el más reciente, pero como no hay read logs, pues nada más vamos a llegar hasta una operación de restore y luego ejecutamos esto. Alter database, open reset logs. En este momento la instancia ya va a poder abrir, pero ¿qué creen? Pues los últimos cambios que no existen en los archive read logs no se pudieron aplicar, pues por lo tanto la base va a abrir, pero pues va a tener pérdida de datos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas de esta parte?
No, sí se va entendiendo. Muy bien, entonces, ¿qué más nos falta de revisar? Ya vimos un recovery cuando es incompleto, cuando se pueden perder datos. Esta parte de aquí también podría aplicarse a un control file, ¿no? Pero ahorita lo que me interesaría más es esta parte y quiero mostrarles de cómo RMAN nos puede ayudar para aplicar un proceso de recovery, ¿no? Y de una forma bien, bien sencilla. Ok, entonces de aquí es donde viene un poco su nombre, ¿no? Esta herramienta nos permite hacer operaciones de restore y recovery de una forma más sencilla. Ok, RMAN sabe, por ejemplo, cuál de todos los backups que tiene va a ser el necesario para poder aquí ejecutar esta sentencia, ¿no? Restore database. Entonces, RMAN automáticamente se va a encargar de ir a buscar cuál es el backup más reciente que se tiene y aplicarlo, ¿no? Sin que nosotros tengamos que decirle, oye, quiero que hagas la restauración con este backup en específico. No se suele hacer así para evitar errores, ¿no? Si nos equivocamos, imagínense, hacen la restauración con un respaldo que no es el más reciente y pues puede ser mayor el problema, ¿no? Entonces, hay una funcionalidad que tiene RMAN, que son el famoso advisor, el Data Recovery Advisor. ¿Ok? Este componente básicamente se encarga de diagnosticar problemas e inclusive generar recomendaciones o sugerencias para resolverlos. ¿Ok? Esta parte de generar recomendaciones y sugerencias significa que esta herramienta es capaz de generar scripts. Puede generar scripts y este script a la hora de generarse, de ejecutarse, pues va a corregir el problema. O sea, de manera automática. ¿Vale? Entonces se fijan, pues ya casi nosotros ni hacemos nada, ¿no? Nada más, casi estamos viendo todo lo que se va a hacer y ya, ¿no? Este advisor, pues, puede ser bastante útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren cómo ilustramos este escenario. Dice aquí, en este ejercicio será uso del DRA para diagnosticar y corregir problemas, ¿no? Entonces, fíjense, lo que se está haciendo aquí primero es asegurarnos de que tengamos un backup de este table space sysaux. ¿Ok? Entramos a RMAN y hacemos un backup de sysaux. Y luego digamos que deliberadamente provocamos una falla, ¿no? Dice salir de RMAN, provocar una falla. Eliminar manualmente el archivo. El archivo DBF que contiene al table space sysaux. Vamos a simular que se pierde, ¿no? Lo borramos o lo movemos a otra ruta. ¿Qué pasaría si intentamos levantar la base? Pues obviamente el comando va a fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un archivo, ¿no? Debido a la pérdida. Y la instancia quedaría como modo mount, ¿no? Este es el mensaje que me mostraría. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, como parte de esta funcionalidad hay un comando que me permite investigar qué está pasando. Puedo poner list failure y aquí me puede decir, bueno, ¿por qué no levantó? ¿No? En este list failure nos muestra aquí la herramienta es capaz de detectar qué es lo que está provocando el error. ¿Ok? Entonces más o menos se vería una cosa así.
¿no? Lista de los failures que he encontrado. Y aquí dice que uno o más de los data files está perdido o no se encuentra, ¿no? Y luego vean qué curiosa la instrucción. Ok, ya vi cuál es el problema. Ahora, pues aconséjame, ¿no? ¿Qué hacer? Advice failure. Entonces, este advisor con base a esto va a generar, ¿qué cosa creen que va a generar? Un script de RMAN que contenga las instrucciones para hacer el recovery. Ok. Entonces, y fíjense básicamente qué es lo que, esto es lo que me genera la herramienta. ¿Qué entenderían con este script? ¿Qué creen que se haga en este script? Échenle una hojita y a ver si le entienden qué hace. Primero restaura el data file, Ajá. luego lo pone al día, Lo pone al día y al último ya lo puede poner online. online y ya. Entonces, vean cómo este advisor detecta, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, qué falta, qué falla, ¿no? Ah, este archivo se dañó. Siempre aplica este patrón. Se dañó un archivo, le aplico un restore, le aplico un recovery y listo, ¿no? Entonces, aquí es donde, pues, se fijan cómo RMAN nos ayuda, ¿no? Con todos estos comandos de recover, restore, para detectar qué data file tendría que restaurarse, más bien, y de dónde, ¿no? RMAN sabe, pues, de dónde va a jalar ese backup. Ni siquiera tenemos que decirle, pues utiliza este archivo, ¿no? Aplícale recovery y listo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí sería básicamente la cuestión de conceptos de backups. Es un tema, si se fijan, fue relativamente largo. Pero al final de cuentas representa lo más básico. Hay un montón de otras cosas que ver, pero pues los podemos pasar, yo creo, casi hasta el semestre entero volviéndonos expertos en RMAN, de todo lo que tiene, ¿no? Esto es lo más básico y yo creo que con eso nos quedamos para efectos del curso, ¿no? Tener las nociones básicas de primero cómo hacer backups, cómo configurar RMAN, y cómo configurar para que tengamos un buen proceso de recovery, ¿vale? Y pues hasta aquí vamos a dejarle con este tema de backups. Bueno, ya se nos acabó la clase, entonces si quieren le hacemos así el día de mañana, dedicamos a hacer ejercicios, ¿ok? Estos ejercicios de aquí para, uno, habilitar la FRA, bueno, dar de alta ese caso de estudio, habilitar la FRA y jugar un poquito con backups, ¿ok? Normalmente llegamos hasta aquí con el temario, ¿ok? Nos quedaría una semana de clases, ¿no? La siguiente semana es la última. No, nos quedan, ¿qué? ¿Una o dos? Creo que es una nada más ya, ¿no? Sí. La siguiente semana es la última semana de clases. Entonces, no hemos platicado de fecha de examen, ¿verdad? ¿Qué día quieren que hagamos el examen? ¿El viernes de la siguiente semana? ¿O el miércoles? Perdón, jueves, más bien sería jueves, ¿no? ¿Les parece bien el jueves de la siguiente semana? En la Sí. tarde. Ok. Entonces el jueves tenemos el último examen, que decir que nos quedan 2 clases, ¿no? 3 clases considerando la clase de mañana. Entonces, en la clase de mañana podemos ver ejercicios. Y en las 2 clases de la siguiente semana podemos ver algo de lo que no haya quedado claro para el tercer examen. Si quieren, podemos repasar algo, pero ahí necesito que me digan qué cosa. Y si no,
podríamos pasar hay un tema adicional, que es el tema 9, que es un tema de afinación. Hemos hablado de varias cosas de esto, refinamiento y afinación, que hemos estado platicando, pero bueno, aquí ya se formalizan un poco más, ¿no? Podemos platicar de un poco de este tema. Y esa podría ser la alternativa, ¿no? Dependiendo de cómo anden, podemos empezar a revisar este último tema que es muy pequeñito realmente. Digo, el área de hacer refinamiento es una tarea también bastante, es un área muy grande, ¿no? Podemos platicar un semestre entero hablando de eso, pero pues obviamente no, el semestre no da para eso, pero por lo menos ese PDF les dice a nivel general qué implica todo eso, ¿no? Del afinamiento. Pero bueno, eso ya si quieren lo comentamos la siguiente semana. Pues vámonos, se acabó la clase. ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces el examen sería del tema 7 a ¿no? Al 8. Ajá. El tema 7. El segundo parcial, llegamos hasta la parte 1, ¿no? Sí. Que fue la cuestión de todos los conceptos de data files, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya en la parte 2 viene todo lo que fue de todo el concepto de los table spaces. ¿Ok? Entonces más bien sería a partir del tema 7, parte 2. Eso es de donde vendría el último parcial. Ok. Hasta el tema de backups. Eso sería tema 7, parte 2. Y el tema 8. Ok. Bueno. Entonces, si no hay más dudas, cuídense. Nos vemos mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, buen día. Buen día. Hasta Sale, nos luego. vemos. Hasta luego. Luego. Bye. Hasta luego, profe. Nos vemos.